A ver, permita. A ver, Manuel Rey. Manuel, inicia con la clase. O Edgar. Edgar, inicia con la clase, por favor. La participación es muy importante, jóvenes. ¿O alguien de ustedes? A ver, Michael, Sí, señor. inicie con la clase, ¿me puedes ayudar? ¿Qué entiende usted por el patrimonio? Ya que hace 15 vimos lo que son el activo, pasivo, patrimonio o capital. Entonces, ya en este caso, hablamos sobre lo que es el patrimonio y sus elementos. Entonces, para usted, ¿qué es un patrimonio o qué entiende usted lo que es el concepto que aparece en la pantalla? O sea, que es patrimonio, señor. Para usted, qué es patrimonio? Es un objeto o un terreno o algo así, señor, que está desde antes y pues, o sea, sigue en el mismo estado o algo así. ¿Alguien más? Gracias, Michael. Nada, sí. ¿Alguien más? Edgar. A ver, Diego. O si no, Jenny. ¿Cómo se llama? Es la suma de de todo, ¿cómo se llama? De todo negocio. Es la suma de todo negocio. Ahí vamos. Gracias, Jenny. ¿Alguien más? En este caso, como Jenny nos menciona, igual Michael, uno tiene como empresa, tanto como empresa como un negocio, cuando hablamos de un negocio individual, en este caso son todos los recursos que tiene la empresa. Por ejemplo, si nosotros somos una empresa de una sociedad anónima, eh, vendemos o nos dedicamos a la venta o prestamos servicios, entonces nosotros tenemos nuestros recursos. Contamos con una computadora, contamos con un terreno, así como mencionó Michael, con un terreno. ¿Qué más? ¿Qué más encontramos en una empresa? De propiedad de la empresa. Es lo que tiene, por ejemplo, al igual cuando hablamos de patrimonio, son todos los derechos y obligaciones que tiene la entidad. ¿Por qué derechos y obligaciones? ¿Se recuerdan? Hace 15 hablamos acerca de lo que es el activo, lo que es el pasivo. Cuando hablamos del activo son todos los derechos que tiene, es decir, todos sus bienes. Pero cuando hablamos de obligaciones ya son todo lo pasivo. ¿Por qué? Porque en este caso nosotros como empresa tenemos nuestras obligaciones, no solo es del activo. Por ejemplo, a ver, Diego, menciona un ejemplo cuando nosotros como empresa tenemos obligación. O Jacqueline, ¿Puede repetir la pregunta? ¿en qué momento nosotros surge una obligación como empresa? ¿Pueden mencionar un ejemplo? Cuando se realiza una transacción, algo así. ¿Sí? Transacción, no. En este caso, por ejemplo, si hablamos de una transacción de un banco a la empresa,
donde nosotros como empresa tenemos nuestra obligación. Por ejemplo, nosotros como accionistas o como socios de la empresa, necesitamos adquirir un préstamo. No tenga pena, Manuel, entiendo. Como nosotros, como empresa, adquirimos un préstamo, por ejemplo, de 100,000. Entonces, en este caso, ya tenemos una obligación de cumplir con el pago de nuestra deuda. Eso es una transacción, es decir, nosotros llegamos a lo que es un banco, X banco, una cooperativa, y como nosotros como empresa iniciamos con nuestra sociedad y adquirimos un préstamo de largo plazo, es decir, de 10 años a 12 años, 5 millones. Esos 5 millones ya tenemos la obligación de cumplir con nuestro pago. A eso se refiere. Es decir, tanto cuando hablamos del patrimonio, al igual estamos hablando de lo que es el derecho, tanto nuestras obligaciones. Dentro del patrimonio, se recuerdan que yo les indiqué que podemos llamarlo como patrimonio o como capital. En este caso, así como menciona Sheni, de que todas las sumas de lo que es el activo menos pasivo. Eso quiere decir que tenemos que despejar el patrimonio. Ya que tenemos activos 150,000 y tenemos pasivo 100,000, un ejemplo. Entonces, eso la diferencia es de 50,000. A eso se le llama el patrimonio. Ya al final nos tiene que dar el mismo resultado, tanto lo que es activo 150,000 y lo que es pasivo más patrimonio 150,000. Eso se refiere cuando hablamos de lo que es el patrimonio. Ahora viene lo que es la ecuación patrimonial. ¿Alguien que me ayude con lo que es el tema de ecuación patrimonial, joven? A ver, Manuel. ¿Qué entiende usted por ecuación patrimonial? En este caso, al igual que el patrimonio, son el equilibrio. Tenemos que, se refiere al equilibrio que tiene la entidad. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que realizar una comparación tanto de sus gastos o las compras que realizan la entidad. Por ejemplo, lo que es, si nosotros queremos, en la otra diapositiva, por ejemplo, cuando hablo de lo que es la ecuación patrimonial, siempre les voy a preguntar, eso nunca se le olvide, jóvenes. Por ejemplo, al despejar lo que es la ecuación patrimonial o el capital, tenemos que encontrar, así como les estaba comentando, de activo menos pasivo, ya tenemos lo que es el capital. Pero si en dado caso de que el propietario o la persona individual o una empresa inicia o no tiene deudas, es decir, por ejemplo, tiene una cantidad, invirtió en 200,000, entonces ese o la empresa, tanto la persona individual, no necesita de un préstamo, entonces se quedaría activo igual capital, es decir, inició con 200,000
Eso es el activo. ¿Y cuánto es de capital? 200,000. ¿Por qué? Porque no tienen una obligación que cumplir. No, no necesita de un préstamo. Entonces quedaría tanto lo que es el activo, 200,000, como el pasivo, perdón, como capital, 200,000. A eso se refiere cuando hablamos de cuando el propietario o la empresa no tienen una obligación, es decir, no tienen deudas a terceras personas. ¿Dudas dónde vamos, jóvenes? Jóvenes, dudas, comentarios. En este caso podemos observar lo que es lo que nos indica la presentación anterior, que cuando un propietario no tiene deuda, es decir, invierte los 100,000. Por ejemplo, ahí menciona lo que es el señor Tomás Santa Cruz. Invirtió en un negocio de compra-venta de mercaderías la cantidad de 100,000, los cuales son de su propiedad totalmente. Es decir, no tienen una obligación que tiene que pagar una deuda a X empresa o a X banco. Entonces, en este caso, si pueden observar, activos son los 100,000. Como no tienen obligaciones o no tienen deuda, lo que es el capital o el patrimonio neto, los 100,000 quetzales, cuando alguien no tiene una obligación. Pero, por ejemplo, si Michael invierte en un negocio, pero no tienen el capital suficiente. Entonces llegan con una empresa X, adquieren un préstamo de 50,000, pero como él solo invirtió 100,000 en el negocio, pero tienen, ya en este caso ya existe una obligación. ¿Por qué? Porque él como propietario del negocio tiene que cumplir con esa obligación. Por ejemplo, hoy adquirió los 50,000. Ya cada 15 de cada mes tiene que pagar su obligación, es decir, la deuda, el crédito que él adquirió. Entonces, en este caso, ya tenemos que despejar lo que es el patrimonio o el capital y cómo lo vamos a encontrar. Es decir, activo ya sabemos que son los 100,000, pero como él adquirió un préstamo, ya no va a tener los 100,000 porque él tiene que pagar esos 50,000. Entonces, como es pasivo, es decir, es préstamos bancarios. Entonces, en este caso, 100,000 menos 50,000, ahora ya no va a tener los 100,000 de capital, solo va a tener 50,000 de capital. Eso es la diferencia cuando una persona tiene una obligación y cuando la persona no tiene una obligación, entonces el capital se queda con 100,000, tanto en el activo como capital. Pero como Michael adquirió un préstamo de 50,000, entonces el capital que él tiene ya solo es de 50,000. ¿Dudas dónde vamos? Ninguna, señor. No, Gracias. señor, todo claro. Ahora cuando ya en este caso ya conocemos lo que es cómo despejar lo que es el capital, ahora si nosotros podemos despejar lo que es el activo, entonces ¿cómo vamos a encontrar? Ya que sabemos que tenemos 100,000, pero en este caso pasivo es de 100,000 más el capital que es de 50,000. ¿Por qué? Porque ya Michael ya adquirió un préstamo, entonces tienen una obligación. Entonces en este caso, ya como patrimonio ya no va a tener los 100,000, sino que solo va a tener 50,000. Entonces en este caso, para despejar lo que es el activo, se suma lo que es pasivo más capital, encontramos lo que es el activo, los 100,000. ¿Dudas? Ahora, como ya vimos lo que son, solo es por parte
es decir, solo son cuentas, solo para iniciar con un negocio, ya solo son por cuentas nada más. Ahora viene un ejemplo. Por ejemplo, en una entidad o un negocio, Shini invirtió, entonces dentro de su empresa de Shini, inició con tiene lo que es la cuenta de cajas, 8 millones. Equipo de cómputo, 14 millones. Lo que son cuentas por cobrar son 7.600.000. Proveedores son 5.900.000. Y lo que son préstamos bancarios que realizaron ellos o adquirieron son 5 millones. Ya tenemos todos esos datos y como sabemos que en este caso tenemos lo que es activo y pasivo, entonces tenemos que despejar lo que son el patrimonio o el capital y cómo vamos a encontrar. Tenemos que saber o clasificar las cuentas que forman parte de lo que es el activo y lo que es el pasivo. En este caso encontramos lo que es el activo, caja, equipo de cómputo, cuentas por cobrar y cuáles son los que forman parte de lo que es el pasivo. Tenemos lo que son nuestros proveedores, también lo que es el préstamo bancario, que son 5 millones. Se suma lo que es todas las cuentas del activo, que son 48 millones 100 mil. Ahora lo que es el pasivo nos da una cantidad de 10.900.000. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar la fórmula ahí? En este caso, nos están indicando que es el activo menos pasivo y obtenemos lo que es el capital neto o el patrimonio neto o el capital. Entonces, ya sabemos que en activo hay una cantidad de 48 millones 100 mil, menos lo que es el pasivo de 10 millones 900 mil, nos da un patrimonio neto de 37 millones 200 mil. A esos, es así donde nosotros podemos despejar tanto el capital como el activo y como el pasivo. Si en dado caso en un ejercicio tenemos capital, tenemos pasivo y no tenemos activo, ustedes ya saben cómo se calcula. Es decir, lo que es pasivo más el capital o el patrimonio neto, ahí ya tenemos lo que es activo. Y si no tenemos patrimonio y tenemos lo que es el activo pasivo, entonces si aplicamos la fórmula, es decir, activo menos pasivo nos da lo que es el patrimonio neto o capital. ¿Dudas dónde vamos, jóvenes? ¿Dudas, comentarios? Ninguna, señor. Ahora viene lo que es la partida doble. A ver, ¿quién le dije que? Edgar. Edgar. O alguien de ustedes quieren participar, tienen ganas de participar. En este caso, cuando hablamos de la partida doble, más lo miramos en el libro diario. Más adelante vamos a ver cada uno de lo que son los libros principales y los libros auxiliares, pero es muy importante dar una introducción antes para que ustedes ya tengan la idea de cómo preparar o realizar lo que son los libros principales. En este caso, la partida doble, como lo que son los antecedentes, lo que es el Fray Luca o Paciolo, como nosotros lo conocemos, que es el monje italiano. En este caso, él fundamentó dentro de lo que es la contabilidad
¿cuál es el método que para utilizar o para llevar los registros o el control de cada uno de la empresa que realiza dentro, por ejemplo, de día? ¿Se recuerdan cuando hablamos del libro diario? Llevan todos los movimientos que realiza dentro de la empresa día a día. Por ejemplo, hoy es lunes, ¿qué es lo que realizó la empresa? Mañana, pasado. Entonces, el libro diario lleva todos los movimientos que realiza la empresa o la entidad. Entonces, en este caso es ahí donde surgieron lo que es la partida doble. ¿Por qué? Porque lleva la anotación o el control de cada una de las cuentas. Por ejemplo, si realizamos lo que son una compra, una venta, realizamos compra de mobiliario, por ejemplo, compramos 2 computadoras. Entonces, ¿cómo tenemos que registrar esas cuentas? Donde dentro de la partida doble nos menciona que son todos los asientos contables que ellos realizan. Es decir, en este caso tiene que haber lo que es el lado, lo que es el debe y el haber. A eso se refiere. Si se dan cuenta, en este caso menciona lo que es realizamos una compra de mercaderías. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos realizar o registrar esa cuenta? Como, por ejemplo, en este caso, cuando hablamos de la partida doble, tiene que haber un cargo y un abono. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tiene que haber alguien quien recibe o quien entrega, o es decir, cuáles son los que entran y cuáles son los que salen, una salida y una entrada. En este caso, el ejemplo menciona la compra de mercaderías. Nosotros realizamos una compra el día de hoy. Entonces, ¿cómo quedaría la partida? Quedaría compras, es la primera cuenta que entró. Al igual que el IVA por cobrar, es la segunda cuenta. ¿Y quién es el que sale? Es caja y bancos. ¿Por qué? ¿Por qué caja y bancas es salida y por qué compras es entrada, Jacqueline? Porque las compras es lo que, o sea, las cosas que compramos hacen parte del haber o del debe y, o sea, más o menos eso lo entiendo, sí. Gracias. A ver, Michael, ¿por qué las compras es una entrada y por qué caja y bancos es una salida? Porque o sea, las compras uno puede, o sea, que lo tiene, señor, ya que es una entrada. Y el otro es porque uno bueno, dio dinero, metió ahí producto o algo así, señor. Sí, en este caso, por ejemplo, eh, yo voy a comprar mis materias primas. Yo me dedico a la fabricación de pantalones, un ejemplo. Yo voy a comprar mis mercaderías. ¿Se recuerdan cuando hablamos de una empresa comercial? Es porque se dedican a la compra y venta de mercaderías. Ya en este caso, como nosotros, por ejemplo, tenemos un almacén o venta de zapaterías, perdón, venta de zapatos. Entonces, en este caso, nosotros vamos a comprar por mayor los zapatos, pero a cambio de eso, de nuestras compras de mercaderías, nosotros tenemos que pagar. Entonces, eso es la salida, es decir, dinero. Nosotros, por ejemplo, Michael es el encargado de todo lo que realizan o nos venden, es nuestro proveedor. Entonces, en este caso, yo voy a pagar, yo voy a dar dinero a Michael.
por ejemplo, realicé una compra mayor de 90,000, un ejemplo, o 50,000. Entonces yo voy a dar 50,000 a Michael y él me entrega mis mercaderías, es decir, me entrega los zapatos que compré. Entonces es una salida. ¿Por qué? Porque yo voy a entregar dinero y ¿qué recibo a cambio? Yo voy a recibir los zapatos. Entonces eso es la diferencia. Es decir, si ustedes casi nos confundimos cuando hablamos de quién es el que carga y quién es el que abona. Entonces siempre tenemos que hacer la pregunta, ¿quién es el que entrega y quién es el que recibe? Ah, no, el que entrega. Por ejemplo, si realizamos una venta de mercaderías, entonces en este caso, ¿quién es el que entrega y quién es el que recibe? Si vamos a realizar una venta de mercaderías. A ver, jóvenes, ¿quién es el que entrega y quién es el que recibe? Cuando hablamos de venta de mercaderías. El comprador es el que recibe. El comprador. Entonces, ¿cómo quedaría la partida? En este caso, la entrada sería caja y bancos. A, la salida sería ventas a IVA por pagar. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a entregar las mercaderías a nuestro cliente y el cliente nos va a pagar a nosotros. Entonces, lo que nos va a pagar es dinero, el que nos va a entregar es dinero. Entonces, nosotros guardamos nuestra caja. Eso es la diferencia. A eso le llamamos partida doble. ¿Dudas, jóvenes? Al igual que dentro de la partida doble, tiene sus principios fundamentales. ¿Se recuerdan cuando hablamos de la contabilidad en sí? Tiene sus principios. Ahora, dentro de la partida doble, igual tiene sus principios. Nos indica, hay 6 principios dentro de la partida doble. Por ejemplo, lo que es, no hay cargo sin abono. Y es cierto. Por ejemplo, nosotros no podemos realizar una partida si no hay cargo sin abono. Es decir, si no tenemos una partida o una cuenta, quien carga y quien abona. Al igual que no podemos realizar una partida si no hay deudor sin acreedor. Se recuerdan que hace 15 vimos lo que son los saldos. ¿En qué momento nos da un saldo deudor y en qué momento nos da un saldo acreedor? Nos da un saldo deudor cuando, eso es la diferencia del debe y haber. Por ejemplo, nosotros tenemos mayor en el debe y menor en el haber. Eso quiere decir que tenemos un saldo deudor. Ah, pero cuando es al contrario, tenemos un saldo mayor en el haber y tenemos un saldo menor en el debe. Entonces nos dan un saldo acreedor. Entonces, en este caso es muy importante. Al igual que nos dan a conocer de que al momento de realizar todo lo que es o tenemos lo que son los saldos, nos tienen que dar los montos iguales. Ya más adelante vamos a ver cuando realizamos lo que son el libro mayor. Al igual que siempre existen las cuentas, quién recibe y quién entrega. Así como les estaba comentando que es muy importante al realizar nuestras partidas, siempre tenemos que hacer la pregunta, ¿quién es el que recibe y quién es el que entrega? ¿O quién es el que carga? ¿O quién es el que abona? Entonces, todo eso es muy importante. La teoría del cargo y abono. Ahora viene lo que es en sí, que es
lo que es el que carga, lo que es el que abona, ya que ya les expliqué qué es cada uno de lo que es en qué momento nosotros tenemos que cargar y en qué momento nosotros tenemos que abonar. A ver, ¿alguien que me ayude? Jóvenes. Manuel. ¿Qué más? ¿Qué más? Diego. A ver, Diego. La participación, jóvenes. En este caso, cuando hablamos de lo que es el cargo, ya sabemos o nos dan a conocer siempre cuando hablamos de la T gráfica, lo realizamos en el libro mayor, nunca olvide, porque yo ya les estoy dando el lineamiento cuando hablamos del libro diario, que se registran ahí, cuando hablamos del libro mayor, nosotros podemos realizar una T gráfica o podemos realizar lo que es eh, a doble folio. Entonces es muy importante. En este caso, cuando hablamos de lo que es el cargo, ya nos estamos refiriendo de todos los registros que nos hacen ver en el lado debe. Y cuando hablamos de lo que es el abono, ya nos habla todos los registros que van en el lado del haber. O lo podemos llamar también como crédito o como débito. Si se dan cuenta ahí, cuando hablamos de cargo, podemos decirlo como debe o como débito. También como es el abono, como es el haber o crédito. Entonces, eso es lo que nos dan a conocer lo que es la teoría del cargo y el abono. ¿Dudas? Jóvenes. Dentro de lo que es la aplicación de los términos del debe y haber, como lo que es el cargo y abonar, es decir, el cargo y abono. Nos dan a conocer lo que es los términos, desde cuando hablamos de la época del Renacimiento, en este caso, ellos dentro de lo que es la contabilidad, viene de lo que es del latín, lo que es debitur y creditur, que significa, cuando hablamos de debitur, ya estamos hablando del debe, y creditur, ya estamos hablando del haber. En este caso, son todos los que nos indican en qué lado tiene que ir cada una de las cuentas. Tenemos que saber si es por ejemplo, lo que es acreedora o lo que es deudora. Entonces, es muy importante saber la clasificación de cada uno de las cuentas. Si se dan cuenta, lo que es el cuadro o lo que nos indica tanto lo que es el cargo y abono, en qué momento nosotros debemos saber. Por ejemplo, cuando hablamos de lo que es el cargo del débito o el abono, cuando hablamos del cargo de débito, el pasivo aumenta, perdón, el activo aumenta y disminuye lo que es el pasivo y disminuye el patrimonio. Pero cuando hablamos de lo que es el abono o el crédito, en este caso es la disminución del activo y aumenta el pasivo, también aumenta lo que es el patrimonio. Por ejemplo, todas las cuentas que van en lo que es el activo, en el lado del debe aumenta, pero en el lado del haber disminuye, al igual que son los gastos,
aumenta en el lado del debe y disminuye en el lado del haber. Cuando hablamos del pasivo, en este caso disminuye en el lado del debe, pero en el lado del haber aumenta. Cuando se realiza dentro de lo que es el patrimonio neto, en el lado del haber disminuye. Pero en el lado del haber aumenta. Cuando hablamos de todos los ingresos, en el lado del debe disminuye, pero en el lado del haber aumenta. Por ejemplo, si nosotros tenemos una cuenta en el activo, eso quiere decir que aumenta el debe y disminuye el haber. ¿Por qué? Porque ya nos están realizando que tenemos que anotar la cuenta en el lado del debe, lo que es el banco. ¿Por qué? Porque ya es un ingreso para nosotros. Al igual que en este caso, lo que es la cuenta de gastos aumenta en el lado debe, pero disminuye en el lado del haber. ¿Por qué? Porque nosotros dentro, por ejemplo, si hablamos de la cuenta personal, en este caso incrementa lo que es el gasto. Nosotros realizamos una compra, pero ya en cuenta personal. Por ejemplo, Diego realiza una compra, por ejemplo, un par de zapatos o una computadora, pero ya él utiliza personal. Entonces ya en este caso disminuye dentro del haber, pero aumenta en el lado debe, porque ya es un gasto que surge. Pero, por ejemplo, en el lado del pasivo aumenta el haber y disminuye por el debe. ¿Por qué? Por ejemplo, en este caso, cuando hablamos de los proveedores, aumenta la deuda que tenemos con ellos, pero al igual disminuye el debe. Entonces, nuestros proveedores nos entregan mercadería, pero al igual tenemos que tener una deuda con ellos, entonces aumenta la deuda con ellos, aunque nos entregue nuestras mercaderías. A eso se refiere cada uno de en qué momento aumenta y en qué momento disminuye. Al igual que en este caso, tiene sus normas, así como les estaba explicando en el cuadro. En este caso, por ejemplo, cuando hablamos de lo que son ingresos, ya aumenta lo que es el efectivo. ¿Por qué? Porque aumenta lo que es lo que es caja y bancos, Jacqueline, si hablamos de ventas y no es una disminución. ¿Por qué aumenta el efectivo? ¿O alguien de ustedes? ¿Por qué aumenta el efectivo cuando hablamos perdón, de ventas? En este caso, nosotros cuando realizamos lo que son ventas, nos aumenta el efectivo. ¿Por qué? Porque nosotros entregamos la mercadería, pero a cambio de eso recibimos dinero. Entonces aumenta el efectivo en caja y bancos. Al igual que en este caso disminuye lo que es el inventario. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestras mercaderías en almacén y ahí tenemos el control de nuestras mercaderías, tenemos el inventario. Entonces, en este caso disminuye el inventario, pero aumenta lo que es caja y bancos. Son todo lo que nos dan las normas acerca de lo que son cargo y abonos, en qué momento nosotros tenemos lo que es un aumento y la disminución de cada uno por ejemplo, lo que es abonos, en este caso, la adquisición de mercadería al crédito. Aumenta lo que es la cuenta de proveedores. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a adquirir nuestras mercaderías a nuestros proveedores. Se recuerdan que los proveedores son los que nos entregan mercaderías a nosotros. Son todas las personas. Entonces, nosotros adquirimos mercaderías, pero igual
aumenta nuestra deuda con ellos. Entonces es ahí, en este caso ya aumenta lo que es inventarios. ¿Por qué? Porque ya nosotros ya vamos a tener más mercaderías dentro de nuestro inventario. Al igual que en este caso nos menciona por qué la cuenta debe tener saldo deudor y en qué momento tiene un saldo acreedor. En este caso va a tener saldo deudor cuando el negocio o el patrimonio o la ecuación patrimonial dentro del activo es más alto que el pasivo, así como les estaba indicando en qué momento nos da, es decir, cuando vamos a tener un saldo acreedor, es decir, tenemos mayor en el lado del debe y menor en el lado perdón, tenemos mayor en el lado del haber y menor en el lado del debe. Entonces ya vamos a tener lo que es el saldo acreedor. ¿Dudas, jóvenes? Al igual que la determinación de saldos, tenemos que ver en qué momento es deducible lo que es el lado debe, tanto lo que es el lado haber y los saldos de los activos, tanto los gastos y los saldos del pasivo y lo que es el capital. Entonces es muy importante la determinación de cada uno de los saldos.